Bueno, chiquitos, entonces vamos a continuar acá con nuestro tema. Entonces estábamos validando todo el tema del lenguaje, ¿cierto? Estábamos aprendiendo su contexto y demás. Ahora vamos a ir a lo que nos decía, creo que fue, ay, se me olvidó el nombre, discúlpeme, una de sus compañeras, y es cómo se dio la aparición de los idiomas. Entonces nos cuenta la Biblia que hubieron unas personas muy creativas, así como nosotros, y que decidieron decir, venga, vamos a irnos, vamos a ir al cielo, vamos a ir a donde está Dios. Y entonces ellos dijeron, pues nos vamos a ir para allá, construyámonos una torre. Y empezaron a trabajar, ¿no? Pero ¿saben qué pasó? Que ellos no tomaron en cuenta lo que el Señor quería. Ellos iban contrario a lo que el Señor tenía planeado. Esta historia no solo nos enseña que debemos comunicarnos con Dios antes de emprender un plan, sino que nos enseña que la comunicación mal utilizada es un problema. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle cuidado a este videito. Si nos carga. En el capítulo de hoy, la Torre de Babel. Después del gran diluvio universal, los tienen sus propios hijos, creando naciones, clanes y pueblos. Para este momento, un solo idioma se habla en la tierra. En su misión de establecerse por toda la región, la gente se dirige al este y encuentran un valle en la tierra de Sinar. Así que deciden quedarse allí para crear una nación poderosa. Juntos idean un plan para hacer de su pueblo una nación famosa y de renombre, y así evitar ser dispersados por el mundo. El plan es construir una ciudad con una gran torre que llegue hasta el cielo, usando ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Así, una vez listo el plan, se inicia la construcción de la gran estructura. Nadie puede detener a estos hombres, pues hablan un mismo idioma y han desarrollado una conexión entre ellos impresionante. Son un solo pueblo, fuerte, unido y decidido. El Señor desde su trono se da cuenta de lo que están haciendo. Ellos quieren ir en contra del plan de Dios de repoblar toda la tierra. Así que baja y contempla la gran obra que están construyendo los hombres. Él sabe que son imparables y que esto es solo el comienzo. Si siguen así, podrán lograr su objetivo de permanecer juntos en un solo lugar. Así que Dios, en su grandiosa sabiduría, hace lo que nadie más puede hacer. Toma la principal fortaleza de este pueblo y la destruye. Dios cambia el idioma de estos hombres y hace imposible entenderse entre ellos. Ahora los hombres tratan de comunicarse para seguir construyendo la torre, pero es imposible. Nadie entiende una palabra del otro. Frustrados, los hombres dejan de construir la gran edificación y se dispersan por toda la tierra. Así se logra cumplir la voluntad de Dios de que la descendencia de Noé se multiplicara por todo el mundo. En el hebreo, la palabra Babel suena como el verbo confundir. Por eso, esta ciudad es llamada así, Babel, porque Dios confundió el idioma de toda la gente y desde allí los esparció toda la tierra. Listo, mis amados. Entonces podíamos observar en el video que como raro los seres humanos querían ir en contra del plan del Señor.
Y ellos empezaron a hacer unas ideas equivocadas de cómo ir en contra de lo que Dios había planeado para ellos. Y es así como el Señor decide enviar los idiomas para romper con esos planes que ellos ya habían ideado. Y de ahí pues surgen los varios lenguajes, inglés, chino, mandarín, español, portugués y bueno, en fin. Dime, Juan, ¿se te quedó la manito levantada o vas a aportar algo a la clase? Dos cosas, profe, que se me quedó la mano levantada y porque usted no me llevó, yo ya cogí mis boletos y ahora estoy en un lugar mucho más rico. Estoy en Florida, Miami. Ah, ok, Juan. No Y suena no lo voy a muy... llevar a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Solo voy a estar yo acá solito. Ay, qué envidioso ese Juan. Usted no me llevó. Tú no te ganaste tu vida y qué culpita, ¿cierto? Listo, gracias, Juan. Samuel, dale, mi amor. Profe, perdón, otra vez me cobran una manzana. Ah, ok. Listo, mis amados. Entonces, si no hay preguntas y demás, seguimos. Si de pronto usted no pudo ver el video porque se entrecortó y demás, no se afane. Cuando ahorita haga su estudio personal, pues ahí revisa, ¿listo? Bueno, ahora vamos a pasar ya hablamos de la etimología, ya hablamos un poquito sobre la historia. Ahora vamos a hablar sobre, espérenme que eso está acá, los componentes del lenguaje, que son muy, muy importantes, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de los componentes del lenguaje, estamos hablando de cuatro elementos supremamente fundamentales. Tenemos el primer elemento que es la fonología y dice que estudia los sonidos del habla y cómo se organizan en las distintas lenguas. Incluye la fonética, producción y percepción de los sonidos. Y la fonología propiamente dicha, sistema de sonidos. Cuando estamos hablando de la fonología, estamos hablando de cómo suenan las palabras, las combinaciones, las sílabas y demás. ¿Listo? Todo el estudio del lenguaje desde este punto de vista, digamos, de sonido, se llama fonología. ¿Listo, mis amores? Para que no se les vaya a olvidar. Todo es el tema de la fonología. Ahora seguimos. Espérenme, que es que esto me está... Dice, la morfología. Entonces tenemos el primero, que es el estudio de los sonidos, fonología. Segundo, morfología, que analiza la estructura interna de las palabras. Examina cómo se forman las palabras a partir de morfemas, que son las unidades mínimas de significado. Por ejemplo, tenemos una palabra o una raíz que es amor, ¿cierto? Pero de amor podemos sacar amoríos, amores, ¿qué otra? Amoríos, amores, creo que no más. Entonces tenemos una raíz y de esa raíz podemos sacar tres palabras diferentes, ¿cierto? Básicamente eso es la morfología, es el estudio de cómo de una sola raíz pueden derivarse varias palabras. Entonces, por ejemplo, estudio, digamos, de estu hasta la de estudiante, estudioso, estudiar, ¿sí? Entonces, es ese estudio de que hay una base o una raíz y se derivan varias palabritas. Eso se denomina morfología. ¿Listo? Luego tenemos la síntesis. Y cuando hablamos de la síntesis, dice que se enfoca en la manera en que las palabras se combinan para formar oraciones gramaticales. Este componente regula la estructura de las frases y oraciones y es la clave para la coherencia y comprensión de la comunicación. Entonces, eso era como lo que yo les decía ahorita. Entonces, la síntesis lo que hace es analizar que la oración tenga lógica, ¿sí? Entonces, juego yo en la mañana, juego yo en la mañana, play. ¿Suena bien?
Perdónenme por la alarma. No suena bien, no es coherente, ¿cierto? Porque ya sabemos que hay un orden. Entonces, cuando hablamos de un orden, sabemos que hay un sujeto, que hay un verbo y que hay un predicado. Y que normalmente ese es el orden para que se escuche bien, para que se lea bien. Eso se denomina síntesis. ¿Listo? Y por último tenemos la semántica, que cuando hablamos de la semántica, estamos hablando que se refiere al significado de las palabras. ¿Qué significa cada cosa? Cómo los signos intervienen o pueden cambiar lo que se quiere decir, ¿sí? Cómo una coma puede cambiar lo que tú quieres expresar, cómo un signo de admiración o de interrogación puede expresar una pregunta, una emoción y demás. Entonces, estos son los 4 componentes del lenguaje, ¿listo? Fonología, cómo suena, morfología, qué raíces tiene y qué palabras se pueden formar con esas raíces, síntesis, cuál es el orden para que se escuche de forma coherente y semántica, el significado de las palabras y de las oraciones. ¿Listo? Dime, Camila. Sí, profe, también quería hacer como también un aporte a lo que dijiste del sintaxis, que por ejemplo, si una persona dice, eh, yo no quiero hablar, sería muy diferente a cuando escribe yo no, coma, no mentira, ¿cómo era? Yo no, coma, bueno, algo así como, ya, no, coma, quiero hablar. Ok, sí, claro. Es muy diferente decir no quiero hablar a que diga no quiero hablar, ¿sí? Entonces a eso se refiere la semántica y a cómo lo que yo les decía, cómo un signo, como una palabra puede generar cambios en lo que nosotros queremos expresar. Muchas gracias, Camila, por tu ejemplo, porque nos sirve muchísimo. ¿Dudas, preguntas, aportes? Listo, mis amores. Entonces vamos a seguir. Espero que esto lo tengan muy claro. Digamos que no es fundamental aprenderse todo de memoria, pero sí es importante que sepamos que fonología son sonidos, morfología, raíces y palabras, síntesis, orden, semántica, significado. ¿Listo? Entonces sí es importante eso, ¿listo? Que como que tengan ahí esa capacidad de cuando vuelvan a escuchar la palabra decir, ah, yo ya sé eso, yo ya lo había estudiado. Cuando hablamos del lenguaje, mis amores, también podemos hablar de las dimensiones del lenguaje. Y pues ya hemos tocado varios de estos puntos, pero la idea es que profundicemos un poquito más. Entonces, tenemos lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal es la comunicación oral y escrita. Todo lo que incluye las palabras es el lenguaje verbal. Mientras que el lenguaje no verbal son los gestos, expresiones, lenguaje corporal, imágenes y símbolos. ¿Listo? Luego tenemos entonces lenguaje escrito y lenguaje hablado, que claramente, pues como lo dice las mismas palabras, el lenguaje escrito pues compone todo lo que se escribe, las estructuras, conceptos gramaticales, ortografía y demás. Y el lenguaje hablado, pues claramente compone todo este tema de la expresión, tono de voz, forma de hablar, pronunciación y todo esto que compone el lenguaje hablado. ¿Listo? Y por último tenemos las lenguas naturales y lenguas artificiales. Cuando hablamos de lenguas naturales, son las que surgen de forma espontánea. ¿Listo? Mientras que las lenguas artificiales son aquellas que son programadas, que son tecnológicas, lo podemos decir de esa manera, y son diseñadas con un propósito específico. Por ejemplo, la inteligencia artificial es una lengua artificial. ¿Listo? Es algo que ya está programado. Hasta ahí. Dudas, preguntas, aportes. Todo bien, ¿sí?
Listo. Entonces, mis amados, hasta el momento ya sabemos qué es el lenguaje, ya sabemos cómo surgen los nuevos idiomas en el mundo, ya sabemos de dónde viene el lenguaje y el propósito por el cual Dios lo creó. También conocemos los componentes del lenguaje, ¿cierto? Y por último, lo que evidenciamos es las dimensiones del lenguaje. ¿Listo? Ay, esperen, porque sí. Ah, no, porque sí. Sí, no, acá. Listo. Dice, el lenguaje es una facultad esencial en los seres humanos que no solo permite la comunicación, sino también la construcción de la realidad social y cultural. Cuando habla de construcción, quiere decir que cuando tú expresas tus ideas, pues claramente vas a poder contribuir a crear cosas. Todo lo que nosotros vemos y disfrutamos, claramente inició uno por una idea que Dios puso en los seres humanos y dos, pues porque lo pudo comunicar, lo pudo expresar. Tenía el lenguaje para poderlo hacer, o si no, pues no hubiera sido posible. Dice, es un sistema complejo y dinámico que evoluciona con el tiempo y su estudio abarca campos como la lingüística, la psicología, la filosofía, la sociología y más. Y ahora entonces nos vamos a ir a razonar, pero antes de eso quiero ver qué preguntitas tiene. Ay, Dios mío. Yo vi unas manitos levantadas. No, ya no. Listo, mis amados. Entonces, nos vamos en este momento porque ya vamos a pasar a nuestra parte práctica. Ya vamos a venir a nuestra actividad y ya la vamos a desarrollar. Entonces, nos vamos a ir, ¿listo? Y vamos a volver nuevamente a las 10:35, ¿listo? 10 minuticos más para que vengamos a desarrollar nuestra actividad. Si en este tiempo le surge una pregunta, usted no se vaya a preocupar, ya la vamos a responder. Ya nos vemos nuevamente para desarrollar nuestra actividad. ¿Listo, amados? Ya nos vemos. Chao. 10:35, ¿listo, hermosos? Chao, profe. Sí, señora, chao.